a saber por qué razón. Estás escuchando FM del Sol 101.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas, ¿cómo estamos? En una nueva edición de Cuestiones del Alma, acá con este día hermoso, ventoso. Y estamos hoy en una nueva edición con respecto a una temática diferente. Pero antes de empezar, voy a agradecerles a todas las personas, a todas las almas que han concurrido, ¿sí? El anterior viernes, ¿sí? A la Casa de la Cultura, ¿sí? Que se hizo esa charla de biodecodificación con unas temáticas diferentes donde me han acompañado muchos seres amorosos, ¿sí? Y disfrutamos de un buen momento, así que les agradezco, ¿sí? Estuvo muy entretenida, y la interacción que hubo fue, digamos, espero que en los próximos eventos también haya interacción donde puedan preguntar y animarse a preguntar, pero sin duda fue un público maravilloso al que siempre voy a cuidar y respetar, porque de eso se trata, es un ida y vuelta a la vida y sin duda un buen comienzo con respecto a esto que son las charlas informativas para aportar y para llevar a todos ustedes un poquito, ¿no? De esto que tiene que ver con la biodecodificación, con las terapias alternativas, con los aportes, ¿sí? Y para dar un poquito de luz a todas esas situaciones que tenemos todos en la vida, ¿no? Siempre digo eso, ¿no? Por ahí podemos estar por momentos y momentos que quizás estemos mal o estemos bien, y transitarlos de la mejor manera es lo que tenemos que lograr, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Así que esto que tiene que ver con las emociones, con la biodecodificación, con esta terapia holística al cual yo estoy al servicio y abocada, del cual digo siempre, ¿no? Que este programa lo hago con mucho amor, con mucha dedicación y con mucho respeto hacia ustedes que lo escuchan, que son parte de esto maravilloso que se está conectando y que se está contagiando, que eso es lo bueno, contagiar esta buena energía y estas buenas sensaciones y emociones de que todo se puede, ¿no? Y que uno tiene todos los días una oportunidad de esto, de transformar su vida, de encontrarse con un montón de situaciones y de por qué, y advirtiendo que todo en nuestra vida tiene un para qué, tiene una razón de ser. Así que bueno, gracias a todos esos seres maravillosos que me acompañaron, que me siguen acompañando, ¿sí? En este proceso donde podemos divulgar, difundir, ¿sí? Y empezar a contagiar esto de que se puede, ¿no? Que está el poder en nosotros de transformar nuestra vida y de hacer, ¿no? Que nuestro mundo sea esto, desde el placer, desde el disfrute, y también, ¿sí? Pudiendo elaborar estas situaciones que, bueno, que no son tan agradables y todas estas cosas que nos suceden a todos. Hoy una temática importante que tiene que ver con la violencia, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Porque en realidad la violencia es vista, y desde los comienzos de la humanidad se ha padecido, por decirlo, es decir, está desde el instinto del ser, ¿sí? Estos actos desde violencia. Imagínense que nosotros venimos desde esta estructura, ¿sí? Mental, del instinto de supervivencia, donde obviamente nuestro cerebro está, ¿no? Con eso latente que tiene que ver con el sobrevivir, ¿no? Es decir, ante situaciones, ante estímulos, ante lo que nos sucede en nuestra realidad, sí hay un mecanismo, sí, de defensa que tiene que ver con esta imposición de la fuerza, que puede ser desde la fuerza física, desde la fuerza, sí, cultural, social, sí, emocional. Siempre se hace un control sobre esa persona desde esta imposición, ¿sí? Y aparece esto, ¿no? Que tiene que ver con la violencia, ¿no? Que la vemos en todos lados, pero obviamente hay muchísimas variedades,
¿sí? De lo que podemos traducir como eventos violentos, ¿sí? La violencia siempre tiene una razón de ser, ¿sí? En realidad es el instinto que tenemos de supervivencia ante algunos estímulos, a lo que nos sucede en la vida. Está muy conectado con esta actividad que tiene que ver con el defenderme de esta situación, ¿sí? Y tomo a la violencia para imponer, para resolver, para controlar, ¿sí? Para manejar lo que no estoy pudiendo. Entonces uso la fuerza física, ¿sí? Uso esta manipulación desde lo emocional. También es violencia, esta violencia verbal que se puede ejercer, esta violencia psicológica que sin duda muchísimos estamos, ¿sí? Padeciendo, porque en realidad somos una sociedad donde en la medida que la cultura ha evolucionado, sí, como seres humanos, también hemos evolucionado con respecto a esto, ¿no? Imagínense que, a ver, la violencia se generó desde hace mucho, ¿sí? En nosotros como algo impuesto, ¿no? Aparecieron las guerras, ¿sí? Esta lucha del ser contra el ser, ¿sí? Que la vemos constantemente, ¿no? Y a ver, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en una situación de violencia que estamos padeciendo, ¿no? Porque imagínense que, a ver, esto implica, ¿no? Ejercer un control hacia esa persona, ¿sí? Desde esto, ¿no? Desde, puede ser la fuerza, el zamarreo, empujar, hablar en voz alta, gritar, ¿sí? Decirte, manipular, decirte que si no haces eso, ¿sí? Ignorar a una persona también es violencia. Es decir, hay muchísimos cosas que son indicadores de violencia. El tema es que en realidad, ¿sí? Esta violencia a veces está como muy, por decirlo, ¿no? La que manifiesta desde un golpe, sí, deja marcas. La que se manifiesta desde lo psicológico es difícil de poder revisarla como violencia, ¿sí? Pero imagínense que si atenta hacia un ser que no somos nosotros, sí, obviamente es un acto de violencia. El tema que nos pasa un poquito con esto de la biodecodificación y lo que siempre digo, ¿no? ¿Qué nos conecta a ese evento violento? ¿Sí? Que podemos llegar a ejercer nosotros o que podemos ser depositarios de esa violencia. Sin duda, si revisamos un poco las cuestiones, ¿sí? Cuando, a ver, como siempre digo, ¿no? Para pelearse hacen falta dos personas. En realidad, ¿sí? La violencia siempre es ejercida, ¿sí? Y depositada en la persona que realmente está conectada con esa información, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, a veces, lamentablemente, ante un acto de violencia, ¿sí? Nosotros es como que incitamos a ese acto de violencia, porque ese acto de violencia sin duda también está en nosotros. Es decir, cuando se permite un acto de violencia, ¿sí? Este abuso, esta violencia es seguramente originada en nosotros mismos con esto, ¿no? Me violento ante esta situación, soy violenta conmigo y proyecto esta realidad de conectarme con personas que son violentas, con personas que realmente me levantan la voz, que me tiran con un chancletazo, ¿sí? Que por ahí me son indiferentes, y esto es lo que tiene que ver con esta violencia que atenta contra mí, y sin duda, si no atenta contra mí, yo mismo soy la persona que está atentando contra mí. Sí tenemos ese sentido. Obviamente, a ver, en las situaciones de abuso, en las situaciones de drogadicción, de alcoholismo, ¿sí? La violencia es más general. ¿Por qué? Porque en realidad hay este instinto de desinhibición, y se llega a la violencia porque en realidad está apareciendo esto que quizás está oculto. Todos tenemos, ¿sí? Esta zona prefrontal donde se activa esto que siempre decimos, ¿no? Las emociones, como por ejemplo la ira, ¿sí? Puede desembocar en este accionar de violencia, ¿sí? Porque la ira es una emoción que la podemos tener todos,
No es necesariamente que, somos buenos y no vamos a tener esta emoción, no vamos a tener esta ira, este enfado, esta bronca. Sí es normal del ser humano. ¿Sí? El tema es que imagínense que estamos por una situación de ira, por algo que no podemos contar, ¿sí? Por algo que no podemos decir, por algo que estamos actuando desde un secreto, ¿sí? Y esta ira y esta bronca, ese suceso, ¿sí? Está tan tapado que sin duda es muy probable que cuando pase algo, ¿sí? Esa ira, esa emoción de ira que se mantuvo y se transformó en un sentimiento activo en mí, seguramente va a ser depositado en un acto de violencia, ¿sí? Por eso siempre se ha desarrollado esto, se han estudiado mucho, ¿no? De dónde se origina esto de la violencia, dónde se originan las emociones, más allá de que la amígdala es la que maneja toda la emocionalidad, el hipotálamo es donde se genera esto, ¿no? De estos impulsos violentos, pero a ver, se hacen un montón de estudios con referencia a por qué hay personas más violentas y personas menos violentas. En realidad, vamos a ser muy sencillos. ¿Sí? Tenemos estas emociones y estos sentidos del instinto que tiene el ser humano que ¿sí? Se manifiesta en algún momento, ¿sí? Por por una cuestión, ¿sí? Que tiene que ver con algún programa que hemos tenido desde este sentido de supervivencia del ser. Es decir, ¿sí? Si hay algo que yo en su momento sentí que atentaban contra mi vida, ¿sí? Porque me abandonaron, ante una actitud de abandono, seguramente voy a relacionar ese evento y voy a actuar con esa violencia, ¿sí? Que en realidad al estudiarse, a revisarse por qué se origina la violencia, se conecta con esto que tiene que ver con el amor. Como somos seres que estamos evolucionando, que estamos aprendiendo, ¿sí? Que estamos creando nuestro mundo, los primeros, ¿sí? Las primeras conformaciones de nuestro ser como persona, ¿sí? Aparece esto, ¿no? Cuando uno se siente querido, seguramente, puede generar un montón de cuestiones, ¿sí? De estos neurotransmisores, de estas hormonas que tienen que ver con el sentirse amado y amarse, por decirlo así. Cuando estamos con esa, por decir, vacío emocional, esa desconexión con las fuentes del amor que tienen que ver con los padres, que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con el trato y el maltrato, seguramente vamos a estar con algo latente que tiene que ver con todos los seres humanos y que se desprende en estos actos de violencia, ¿sí? Entonces, dentro de la biodecodificación, así como estamos hablando de los abusos, la violencia, el maltrato, ¿sí? O cualquier herida que puede provocarnos, porque acá no estamos hablando de una herida solamente desde lo físico, sino estamos hablando desde una herida emocional que provoca también y que deja marcas, no solo las marcas en la piel, sino las marcas en nuestra vida, ¿sí? Que son las que nos detenemos ahí, porque imagínate que un golpe es lo mismo que te digan, sos un inútil, ¿sí? Miren con qué violencia, una violencia verbal, una violencia psicológica, una violencia emocional, puede dejar una marca, ¿sí? Que también lo puede ser un empujón, lo que puede ser una cachetada, ¿sí? Una piña, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que revisar es, no solo dentro de la biodecodificación, sino en todas las terapias, ¿sí? Que necesitamos despegarnos de esa información. ¿Para qué? Para que este resentimiento sobre lo vivido, ¿sí? No sea volcado una y otra vez en nuestra realidad. Porque imagínense, si las personas que sufren violencia, ¿sí? Es muy probable, ¿sí? Que eso se repita en su historia, en su cotidiano. Quizás no, si tuvieron, sí, obviamente, violencia por decirlo. Ahora se habla mucho de la violencia de género, pero yo siempre digo, ¿no? Las polaridades, tanto la mujer como el hombre, ¿sí? Son iguales, ¿sí? Lo que pasa es que encasillamos mucho porque en realidad tiene una hormona, que es tanto la testosterona, que tanto se le adjudica esto de ser violentos desde la imposición, desde esto cultural, ¿no? Que trae lo masculino. A ver,
las dos polaridades, tanto la femenina como la polaridad masculina, puede haber, ¿sí? Una quizás es más permisiva a la fuerza, ¿sí? El impulso de la fuerza, la violencia desde lo físico, y la otra puede ser desde lo psicológico, la manipulación desde lo emocional, pero en realidad siempre se ejerce, ¿sí? Un control o imponer algo, ¿sí? Hacia ese ser que está en nosotros. ¿Tiene una razón de ser? Seguramente tiene una razón y un origen. La idea es poder revisar esas cuestiones. Donde hubo, ¿sí? Golpes, evidentemente, ¿sí? Va a haber una historia donde se vuelque, donde nosotros seamos receptores de esos golpes o provoquemos esos golpes en esa persona que está a nuestro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la historia que repetimos, esta es la historia que aprendimos. Entonces, el golpe va a ser naturalmente para nosotros, ¿sí? Algo que podemos reconocer y que estamos naturalizando, por decir. Entonces, yo permito esto y soy la que estoy haciendo, ¿sí? Y permitiendo esa violencia conmigo mismo, ¿sí? Es decir, cuando uno toma conciencia, ¿sí? Que tiene el poder de resolver, de autogestionar, de pedir ayuda, ¿sí? De ir a una terapia, de ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, de ir a un médico, está haciendo ese llamado de atención para, ¿sí? Empezar a despertar esto que tiene que ver con el poder de elección, ¿sí? Todos en alguna situación hemos vivido situaciones de violencia. Muchísimos, muchísimos. Ignorar a una persona, estamos haciendo una comunicación desde la ignorancia. La ignorancia, ¿sí? Tiene que ver con un acto de violencia. ¿Y por qué? Porque en realidad, ¿sí? Si uno tiene, por decirlo, la capacidad de ignorar algún proceso, la realidad que nos está tocando, es como que se desconecta de la información y no tiene responsabilidad frente a eso. Entonces, la ignorancia es un golpe, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿no? Emocional, ¿sí? Dice muchas cosas, sí. Por eso digo, siempre cuando hay un ida y vuelta, siempre nos estamos comunicando. El tema es cómo nos comunicamos con esa persona, con ese ser que está en nosotros, que está enseñándonos muchas cosas y que está aprendiendo también muchas cosas de nosotros, ¿sí? A ver, el ser humano, ¿sí? Ha aprendido desde esto, desde caminar por este camino de la vida, desde el sufrimiento, ¿sí? Por eso, desde el sufrimiento sabemos que tenemos que recibir eso que llamamos, imagínense, los golpes de la vida. Es decir, imagínense que muchas veces nosotros decimos, la vida es violenta porque me golpea una y otra y otra y otra vez. Imagínense que la vida en realidad es amor, ¿sí? Que somos un milagro de la vida. Lo que pasa es que estamos en esto de empezar a comprender los misterios que tienen que ver con la vida. Y esto es una elaboración del ser, de esto que tiene que ver con el existencialismo. Existimos para esto, ¿no? Para un aprendizaje constante de la vida, ¿sí? Que tiene esas cuestiones misteriosas, porque estamos hablando de la vida, porque estamos hablando del amor, porque estamos hablando del alma, porque estamos hablando de la muerte, ¿sí? Estamos hablando de la energía y estamos con esas, por decirlo, dudas, ¿sí? O cuestionamientos constantes de estas cuestiones del alma, de estas cuestiones que tienen que ver con la vida. Por eso digo, ¿no? Siempre los episodios de violencia, siempre en realidad, a ver, cuando uno se da cuenta del poder que tiene de autogestionar y de resolver, siempre, siempre va a tener la responsabilidad, ¿sí? Y la elección de poder decir, a ver, pero esto es lo que quiero para mi vida, ¿sí? Porque recuerden que cuando estamos en vínculos, siempre es un ida y vuelta, sean vínculos de pareja, sean vínculos de amigos, estamos a la par, ¿sí? Entonces, por decirlo, a ver,
cuando estamos con los padres, ¿sí? Estamos en una jerarquía, porque en realidad estamos más abajo de nuestros padres, ¿sí? Esto tiene que ver con los órdenes del amor, ¿sí? Pero no lo vamos a ampliar porque si no se nos va a ir un poquito del tema. Pero en realidad, cuando estamos a la par, ¿sí? Si esta relación que estamos teniendo, no importa, a ver, si es de amigos, ¿sí? Estamos en un ida y vuelta, en un círculo, ¿no? Donde, a ver, es energía, donde depositamos y recibimos constantemente. Y cuando aparece esto, que puede ser también la violencia, también ese circuito energético, ¿sí? Está de igual a igual. Entonces, ahí nos tenemos que empezar a proponer y a empezar a descubrir. Lo llevamos a la pareja también, ¿no? A ver, ¿cuán violentos somos con nosotros mismos cuando permitimos, ¿sí? Esa violencia? ¿Sí? Cuando en realidad estamos actuando también quizás desde un lado violento, ¿no? Porque tenemos este concepto de que la vida, ¿sí? Tiene golpes y porque está bien, ¿sí? Estar golpeado, ¿sí? Y estar desde este lado, desde el sufrimiento, desde el padecimiento, desde ¿sí? El sacrificio, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a crear y a recrear, porque siempre digo, es muy importante esto, ¿no? Todo lo que nos sucede en la vida, ¿sí? Tiene un para qué. Bien, no vamos a rechazar la información que nos sucede, ¿sí? Esto que hablamos desde el transgeneracional. Hay mucha información de nuestros árboles, hay mucha información de mamá, de los abuelos, de estos, sí, arrebatos, de los duelos, de los suicidios, de todos estos grandes eventos que tienen impacto emocional. Pero esta información no la tenemos que traer desde el rechazo, sino desde la aceptación para pero simplemente poder transformar, ¿sí? Es decir, más allá de que haya un árbol cargado de violencia, nosotros disponemos de hacerlo, con esta frase, de hacerlo diferente. Tenemos las herramientas, lo tenemos todo para empezar a ver con otros ojos. Por eso, bueno, el 20 vamos a tener una charla con una chica que es una terapeuta de La Plata y vamos a hablar de las regresiones, que es un aporte más también para esto que tiene que ver con las terapias alternativas, pero a ver, toda la información que tenemos, todas estas cuestiones de nuestra vida tienen un para qué. Si he pasado por situaciones de violencia, de abuso, ¿sí? Si he pasado por situaciones de dolor, cada situación tienen un aprendizaje, tienen, por decirlo, una maestría para poder decirnos realmente, anda por ese lado, fíjate que si donde hay golpes, fíjate por qué permitís ser receptora o fíjate por qué también estás golpeando de esa manera a ese ser, ¿sí? Todo tiene un para qué en esta vida y se nos aparece así como por arte de magia esos maravillosos personajes que yo siempre digo de nuestra historia, que la escribimos, ¿sí? Que la vamos escribiendo desde esto, ¿no? Desde yo soy protagonista de esta historia, lo que quiero de mi vida, que empiece a resolverse en esta realidad, porque tengo que empezar a escucharme, ¿qué es lo que quiero? Es muy difícil, ¿sí? Es muy fácil, por decir, echarle la culpa al universo, a las cosas, a la vida, de por qué no me salen las cosas. Pero en realidad tenemos que empezar a escucharnos de las excusas que tenemos para que esto no resulte, para que esto realmente se haga realidad. Porque lo tenemos todo para que se haga realidad, pero en realidad, a ver, ¿qué estamos pidiéndole al universo? Yo siempre lo digo, quizás no le estamos dando la información necesaria. ¿Por qué aparecen esas relaciones de violencia? ¿Por qué aparecen esos episodios donde me conectan con esa información de, uy, sí, mi abuelo era una persona violenta, mi abuelo maltrataba a mi abuela y yo ahora tengo que encontrarme con este maestro que carga con esa información, porque la abuela padeció el maltrato y yo vengo a reparar este árbol y en realidad todos venimos a reparar un montón de cuestiones y necesitamos a esos seres maravillosos que uno realmente por primera vez por información siempre vamos a rechazar.
porque no nos muestran una historia y una vida maravillosa, sino nos muestran desde el dolor, desde el abuso, desde la violencia, desde el maltrato, ¿sí? Desde el ninguneo, desde la indiferencia, desde el rechazo, algo que debemos trabajar nosotros. Entonces, vamos a transformar que esos maestros que vienen a mostrarnos desde esta violencia, desde este manejo, desde esta imposición o querer controlar nuestra vida, que nosotros podemos hacernos cargo y ser responsables de esto, de lo que queremos, ¿sí? Porque en realidad esa persona justa va a aparecer para, a ver, por decirlo, violentar mi vida. Por supuesto que va a violentar mi vida, ¿sí? Y seguramente si yo me doy cuenta que estoy cargando con esa información, ¿sí? Seguramente voy a violentar mi vida o voy a ejercer la violencia. Entonces, vamos por este camino, vamos aprendiendo a caminar y a trascender desde el amor. Este es el ingrediente que yo siempre digo, es el ingrediente mágico, ¿sí? Que en realidad nos nutre, ¿sí? Y nos llena el corazón, porque los miedos sí pueden bajar, ¿sí? El nivel de ruido en nuestra vida si empezamos a llenarnos con amor, con esos actos de amor que tienen que ver con la autoestima y con el amor hacia el prójimo, que es tan importante, porque tenemos que tener empatía hacia el otro. Y otra cosa, recuerden que estas personas violentas, ¿sí? El yo violento, el otro violento, sin duda hablan de estas cuestiones que tienen mucho que ver con ese sentido de supervivencia, pero con este estado que tiene que ver con el alerta y que el alerta tiene que ver con el miedo. Sin duda, las personas que ejercen violencia tienen miedo, ¿sí? A no poder controlar a ese ser que aman. Entonces, no encuentran otra manera de control y ejercen esa tremenda violencia hacia nosotros como seres. Entonces, lo más importante es decir, a ver, ¿existe un respeto hacia mí? ¿Existe un respeto hacia el otro? ¿Sí? Vamos a vibrar desde este amor, porque el miedo, vibrando con el miedo, en realidad sí provoca estas situaciones de caos en nuestra vida. Miedo por miedo, es inevitable que haya situaciones de caos, ¿sí? El miedo con amor empezamos a encontrar esa luz, por decir, para poder, ¿sí? Ocupar, ¿sí? Todo este lugar, ¿sí? Que está, ¿sí? El miedo, para poder ocuparlo y llenarlo y que no se provoquen estas situaciones que las realmente están en el cotidiano de todos, ¿sí? Es más, a veces la información y cómo hablamos, estamos ejerciendo, ¿sí? Una violencia. Imagínense si, hay situaciones donde realmente desde una palabra cruel estamos impartiendo una violencia a ese ser maravilloso que está enfrente nuestro. Entonces, tenemos que tener esa empatía y esa compasión, ¿sí? Ante estos seres, ¿no? Que están ahí alrededor nuestro, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no? Que los actos de violencia obviamente tienen una razón de ser, ¿sí? Es como el miedo, son necesarios, ¿sí? Y son necesarios para que uno pueda indagar y pueda, ¿sí? Ser capaz de empezar a hacerse responsable de su vida y aprender de su vida. Y empezar a cuestionarse esto que tiene que ver con la autoestima, con el amor propio, con la autoindagación, con el redescubrirse y esto que siempre digo, ¿no? Desde mi página, desde el renacer. Tenemos una oportunidad todos los días de hacer algo diferente. Así que bueno, hoy se extendió un poquito, les mando muchos saludos a todas las personas que siempre me acompañan, me escuchan. Ya sabemos, Valeria, que estuvo haciendo unas sesiones maravillosas ahí en el Centro Cultural, bueno, acompañado con Carlos Flores, bueno, Silvia, Elvira, no pudo estar Juan, pero bueno, Luis Ángel que vino con Libertad, que les agradezco esa posibilidad de haber generado esto, ¿no? Un ida y vuelta en ese lugar, que vamos a ir por más,
porque en realidad esto, a ver, tuve un buen eco ante esto, porque realmente cuando uno ama lo que hace y que lo hace de corazón, siempre, siempre es bienvenido, ¿sí? Y eso tenemos que empezar a transmitir y esto tenemos que empezar a contagiar, ¿sí? Estas cuestiones de amor, de empatía, de compasión hacia nosotros mismos para estar llenitos de nosotros y poder, ¿sí?, compartir un poquito con cada persona. Yo como terapeuta, obviamente que sí que estoy al servicio de todos esos seres maravillosos que aparecen en mi vida, pero obviamente son los maravillosos maestros también que me enseñan a continuar en este camino y a seguir poniéndolo todo para seguir con todo este camino maravilloso que es un camino de aprender y seguir aprendiendo. Así que los dejo, sí, para el próximo programa, como siempre digo, este es un programa que hago con mucho amor y les mando mucho amor y mucha luz. Gracias.